a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Monique, ¿cómo estás? Todo súper, gracias a Dios, todo bien, gracias. Contenta de estar Aquí, aquí. y nosotros de tenerte a ti aquí. Os presento a Monique de Céspedes. Hemos tenido la suerte de poder colaborar con ella en varios proyectos exitosos aquí en Panamá. Voy a hacer una breve presentación y te doy la palabra para que empieces tu charla. Perfecto. Monique de Céspedes es partner de Centroamérica y Caribe de 4S Real Estate Foresight. Es panameña con más de 20 años de experiencia inmobiliaria, consultora, expositora y ha colaborado en cientos de proyectos desde la investigación, conceptualización, creación de marca, estrategias de negocio, formación de equipos exitosos, ventas, ecosistemas digitales, entre otros. Su pasión es la creación de proyectos innovadores altamente diferenciados con propósito, los cuales multiplican valor a todos sus stakeholders. Monique nos trae su ponencia 20 errores de los desarrollos inmobiliarios, así que adelante, Monique, muchas gracias. Muy bueno, gracias, Sara. Tremenda. Te conoces bien. Me confirman que están viendo pantalla, por favor. Se ve perfecto. Ok, muy bien. Déjame quito aquí para. Un segundo. Ahora sí. Bueno, 20 errores, le llamo yo a esta charla de 20 errores. 4S sacó un libro hace 5 años de los 50 errores del mercado inmobiliario, pero obviamente en una hora no se pueden dar 50 errores, así que la cambio un poquito, ¿verdad? Y le llamo los 20 errores que son para mí terrores. ¿Y por qué terrores? Es porque los errores se convierten en terrores cuando se van solapando unos con otros. Todo empieza como que, wow, metí quizás la pata y luego como que me fui hasta la rodilla y un poquito más y cuando acuerdo estoy hasta el cuello en situaciones que realmente son predecibles, ¿no? Entonces, bueno, la expectativa de hoy es poder compartir 20 de los errores que yo me he encontrado más en estos 5 años de consultoría con 4S, con muchos desarrolladores aquí localmente. Espero realmente que les sirva de ayuda como para recordarle cosas que quizás sí saben, pero que terminan siendo al final del día las razones muchas veces de estos terrores, ¿no? Lo primero es utilizar el olfato y no estudiar. Aún me encuentro mucho con equipos comerciales, equipos de desarrolladores que no conocen bien quién es su mercado y esto es producto de que no se toman el tiempo de analizar ni la demanda ni la oferta. Vemos que siguen pensando que el olfato, digamos, puede ser el tema de experiencia. Sin embargo, no solo porque Panamá sea un lugar muy competido, sino porque verdaderamente la única manera de descubrir a nuestro cliente y poder realmente diferenciarnos es entendiendo qué están buscando, ¿no? Entonces, crear proyectos basados en la demanda es importante, sobre todo con ese nuevo enfoque de deseabilidad. Si bien nuestros clientes están buscando este unicornio espectacular, muchas veces lo que nosotros estamos entregando termina siendo algo así como este caballo todo flaco, ¿no? Entonces, hay una gran área de oportunidad en tratar de llegarle al cliente. Muchas veces no se puede, pero sí podemos dar mucho más, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Digo, una de las cosas o de las razones por las que esto ocurre es porque muchas veces en una mesa de trabajo existe la visión de, yo le llamo Bob the Builder, que es esta persona que te va de lo factible a lo viable y de lo viable a lo deseable. O bien está Ricky, el ricón que llamo yo, que es una persona que tiene como mucho poder en la mesa de trabajo a la hora de desarrollar un proyecto, que está pensando más en lo viable para convertirlo en factible y lo indeseable. Nuestra visión de innovación es un poco distinta. Nosotros creemos en de lo deseable, convertirlo en viable y convertirlo en factible. ¿Por qué? Porque las personas hoy día consumen productos que a su juicio sean productos de alto valor y bajo costo. Todo lo que está en medio es lo que nosotros llamamos la zona de la muerte. Por supuesto que uno puede competir con productos de bajo costo, pero donde verdaderamente está el ojo puesto de la demanda es en aquellos productos en donde ellos sienten que le están dando más por su dinero. Para poder lograr esto, se necesita tener un equilibrio entre las partes, la parte de mercado, la parte de ventas, la parte financiera, los costos, la parte legal, la parte de ingeniería y la arquitectura. Si todas estas partes están equilibradas, probablemente vamos a llegar a un producto realmente equilibrado, ¿no?
Nosotros creemos que no es necesario que sea así un proyecto, nosotros creemos que un proyecto puede verse como este. Este es un proyecto en donde hace aproximadamente 3 años y medio, 4, trabajamos y colaboramos de hecho con Mayol. Nosotros hicimos en ese momento un concurso arquitectónico, participaron firmas internacionales y locales. Básicamente se les dio la mezcla de productos, se les dio el tema de los metrajes, se les dio la distribución, se les explicó realmente que queríamos hacer un producto diferenciado, todos tenían la misma información y realmente el grupo elegido pues fue la firma de Mayol porque ellos lograron a través de la investigación que hicieron de manera directa identificar también cómo era cada uno de los proyectos que iban a hacer competencia directa de este proyecto. Entonces, ellos diseñaron un producto totalmente diferente, mientras que la mayoría de los proyectos de este nivel socioeconómico son proyectos que llamamos en hilera. Ellos nos propusieron un esquema totalmente diferente en donde, a diferencia de los proyectos en hilera, que típicamente tienen 9 metros de frente y 25 de fondo, aproximadamente 300 metros, esto era un proyecto que tenía un frente mucho mayor, prácticamente estamos hablando de 18 metros de frente, por 16 de fondo, que permite que la fachada sea mucho más grande, lo cual te da la sensación de que tienes una casa más grande, que para este segmento socioeconómico pues es bastante importante, adicional a que se genera el doble de patio, ¿no? Fuera de que obviamente pues hicieron sus análisis de iluminación, bioclimática, ventilación, en fin, todo un gran trabajo para poder realmente lograr el producto, un producto muy exitoso, lleva más de 300 ventas, en 3 años que tenemos comercializándolo, ¿no? Entonces, la demanda del pasado era la que se conformaba con lo que había. La demanda del futuro, y de hecho la demanda de hoy, es aquella demanda que busca siempre valor. Asumir ritmos de absorción idénticos a la competencia también viene siendo o forma parte del error de no hacer los estudios correspondientes, porque a veces nos dejamos llevar porque es que el gerente de ventas me dijo que han vendido tanto o el dueño del proyecto me dijo que han vendido tanto. La realidad de las cosas es que no necesariamente eso es cierto, por un lado, y por el otro lado, muchos de estos proyectos a veces tienen etapas futuras y hay que conocer realmente de qué tamaño va a ser ese pastel, ¿no? Entonces, mientras que nosotros creemos que el pie de la izquierda es el pie el que nosotros queremos que suceda, en realidad lo que sucede es más el pie de la derecha, es un mercado dividido que tenemos que compartir con otros, ¿no? Llegando al número 2, al error 2, es no definir un nicho. En la charla anterior vi que estuvieron hablando de nichos y de tribus, me parece excelente porque de esto es algo que nosotros nos apoyamos mucho, ¿no? Para nosotros las tribus son grupos obviamente de personas que básicamente comparten gustos, intereses similares, preocupaciones, actividades, aspiraciones, preferencias, que nos ayudan a identificar muy bien esto, para quién va a ser este proyecto, ¿no? O un proyecto, ¿no? Esto nos ayuda a nivel de diseño, pero también nos ayuda a nivel de comunicación. Entonces, ¿cómo yo identifico o cómo yo realmente identifico a un nicho de mercado o una tribu? Primero tengo que estudiar la etapa de vida en la que se encuentra el cliente. O sea, hablamos de variables como edad, estado civil, hijos, si tiene hijos, sí o no, el nivel socioeconómico también, o sea, variables de ingreso familiar, capacidad de compra, tipo de mercado, que ya son las psicográficas a nivel de estilo de vida y preferencias, el tipo de comprador, que viene más hacia el modelo de variables, si es emocional o racional la compra, también dónde está esta persona geográficamente, demográficamente, para poder entender si esta persona pues va a ser un foodie o va a ser más un pet lover o quizás va a ser un techie o quizás va a ser una persona más sensualista, ¿no? Cada tribu tiene un hábitat determinado y hay que recrearlo para realmente conectar con ellos, ¿no? Cuando hacemos nuestros estudios, siempre, digamos que estudiamos todas estas características, ¿no? El mercado meta, entendiendo si son parejas jóvenes, parejas con hijos, ¿no? Hijos de qué edades, también entendemos un poco a nivel de segmentación a dónde nos queremos dirigir, ¿no? Que es el lado de la derecha donde podemos ver el nivel socioeconómico. También tenemos que entender el tipo de comprador, ¿no? Si este es un usuario, si es un inversionista, si es primera compra. También es importante la parte psicográfica en la cual nos apoyamos con los sociólogos de la empresa que nos ayudan a entender toda esta parte de si es una persona sensualista, si es una persona tecnófila, chef. ¿Qué es para nosotros una persona sensualista? Una persona que le gusta y disfruta del espacio de su habitación, una persona que le gusta quizás la parte cálida, le gusta quizás una habitación un poquito más grande, espera tener quizás un walk-in closet, el baño es importante,
que sea un baño privado, mientras que el tecnófilo es una persona que disfruta más de la convivencia con amigos, les gusta, quizás son medio gamers, les gusta recibir gente en su sala. En cambio, los chefs, el masterpiece de su casa tiene que ser la cocina. Y también obviamente tenemos que estudiar todo el tema de estilos de vida, si es deporte, si es diseño o arte, que es su interés, o si sus intereses están en cultura o intelecto o tecnología. Esto nos permite a nosotros, con esta ayuda de estos sociólogos, identificar tribus, ¿no? Y estas tribus, en este caso, este proyecto en particular, identificamos 3. Los Millennial Parents, que distan un poco quizás de los Urban Dwellers, o de los Dynamic Millennials, ¿no? Ellos tienen gustos y preferencias distintas, y aunque pueden convivir en un mismo espacio, realmente los tamaños de sus apartamentos pueden ser diferentes, los espacios que más valoran en cuanto a amenidades también pueden ser diferentes, ¿no? Yéndonos hacia el punto del error 3, es proyectos sin innovación. Muchas veces, o sea, digo, sé que hay pasión detrás de muchas de las personas que colaboran en los proyectos, pero a veces es como que visto de una perspectiva muy financiera, ¿no? Yo les quiero compartir un proyecto que hizo un cliente de nosotros en Bolivia, que la realidad de las cosas es que si los bolivianos pueden, nosotros, ¿por qué no? Así que aquí les comparto un video. Bueno, como les digo, si los bolivianos pueden, nosotros también podemos. Si se dan cuenta, ellos fueron del sueño a la realidad, ¿no? Así es que sí se puede. Otro de los errores típicos es no entender que existe un precipicio de mercado. Muchas veces los proyectos, bueno, empiezan con un plan en cuanto a precios y en el camino pues existen errores que pueden ser de construcción, de costos o de alguna índole que los llevan a tomar decisiones en cuanto a cambios de precio. Hay que tener muy en cuenta que los mercados muchas veces son finitos y cuando digo finitos, o sea que la demanda es escasa y hay ciertos brincos como por ejemplo en el caso de Panamá, nosotros tenemos interés social, interés preferencial. Cada vez que hay un brinco entre 120 y 150 y de 150 a 180, hay un grupo de gente que se cae en ese precipicio que no puede realmente aspirar a una vivienda en eso, digamos, en ese bracket de precio. Entonces hay que tener muy claro de que hay que hacer los análisis correspondientes para ver realmente hasta dónde podemos llegar, ¿no? Razones por las que digamos, esta situación se da. Una que mencioné fue costos, otra también que veo que es bastante común es que sobredimensionamos los proyectos. Por ejemplo, donde está el punto negro es donde está, digamos, donde está el punto negro es una idea, digamos que es un punto referencial de lo que podría haber sido un lote, digamos, de estudio, y él está puesto sobre una zona amarilla. Esa zona amarilla indica que ahí, en esa zona hay producto entre 120 y 300 mil dólares, ¿no? Si vemos a un lado, se ve una mancha roja que indica que hay producto entre 50 y 120, también vemos que toca la parte turquesa por el otro lado, entre productos de 300 y 500 mil. Pero ¿qué podría ser un error? Es estar en la zona amarilla y pensar que podemos vender productos de tipo A, o sea, arriba de 500 mil dólares. Podemos hacer un brinco dependiendo de qué tan cerca está el proyecto de la zona siguiente. Pero hay que tener mucho cuidado con esos brincos porque, como les digo, 2 brincos no podemos hacer porque definitivamente el producto no se va a vender.
Otro de los errores comunes es creer que el branding es solamente un logo, ¿no? Me encuentro muchos desarrolladores que me dicen, sí, yo tengo mi branding, ya lo tengo hecho, pero pues para nosotros el branding va más allá, es la identidad. Este es un ejemplo de un proyecto que se llama Adamant, es un proyecto que fue muy exitoso, hace más de 4 o 5 años que se lanzó y desde su lanzamiento, creo que ya son 6 años, desde su lanzamiento se han desarrollado alrededor de 8 Adamants en distintos lugares. Es un proyecto que estaba dirigido claramente hacia un mercado de solteros o divorciados. Aquí podemos ver el logo, digamos, está el diseño del logo con el naming del proyecto, pero podemos ver que también hay un tema importante en cuanto a lo que es la tipografía, el escenario. Hay una historia detrás de, digamos, esta imagen, no es solamente el logo, ¿no? Igualmente acá podemos ver temas de su lanzamiento, por ejemplo, el showroom es lo que ven a la mano derecha y todo lo que ves en los alrededores pertenece a otros desarrollos que se hicieron al momento del lanzamiento, algunos otros elementos como apoyo a la marca, ¿no? Entonces es una historia que uno va contando detrás de este proyecto y de todos los proyectos debe existir, entender primero la tribu para poder entonces ir amarrando conceptos, ¿no? Por ejemplo, es otro proyecto que se desarrolló dirigido a los foodies. El tema del Open Kitchen formaba parte de lo que eran los amenities del proyecto, y cuando esto tú lo llevabas a la parte de interiores, podías ver este layout, que era un layout abierto también, pero obviamente al ser foodies había algo muy importante, era pues los barbecues y todo esto, este espacio de socialización que para ellos es muy importante, ¿no? Aquí podemos ver un poco más y finalmente la marca, ¿no? La marca, como bien ven, es Cook Homes for Foodies, o sea que amarra todo un concepto detrás del proyecto, ¿no? Otro tema súper importante que también representa un error es que los diseños arquitectónicos tienen que estar empatados con el modelo de negocio. Hay veces que nos hemos encontrado proyectos en donde el diseño arquitectónico va por un lado y el modelo de negocio va por otro, ¿no? Entonces, tomar decisiones de diseño en función de criterios arquitectónicos o estéticos y no de negocio representa un problema. Hace unos años atrás me tocó colaborar en este proyecto. Este es un proyecto en donde aquí vemos dos errores. El error 1 era una sola torre y el error 2 era basado en el diseño arquitectónico del arquitecto o de los dueños. Pero realmente cuando hicimos un análisis de la demanda estaba buscando el producto de la derecha, ¿no? Que es un producto que se divide en dos fases y que realmente atiende a plan lovers que obviamente pues no se sentirían muy identificados con el producto de la izquierda, ¿no? Como nosotros, otro de los problemas también es, a veces no se hace realmente la validación del producto antes de la salida a ventas, ¿no? ¿Qué es la validación del producto? Es lo que aquellos que han estudiado lo que es Design Thinking saben que siempre se habla del mínimo producto viable, ¿no? O sea, cómo yo valido que mi producto está bien, gastando lo mínimo, ¿no? Entonces, hay una herramienta que nosotros utilizamos que se llama preventa simulada, que es un ejercicio cualitativo en donde nosotros podemos validar los proyectos antes de salir a ventas, ¿no? En el caso del proyecto que vieron, esto fue el ejercicio que se les planteó. Nosotros trabajamos con ellos. Esto básicamente, la metodología es que son entrevistas a una base de datos que obviamente cumplen con el perfil y ellos tienen que llenar un cheque, colocar allí si son 3 recámaras, 2 recámaras, cuántos metros y el presupuesto que tienen. Y luego ese cheque se les retira y ellos pasan al proyecto 1, que viene siendo competencia del proyecto en evaluación, al igual que el proyecto 2 también viene siendo competencia, y él debe elegir uno de los 3 proyectos. Al salir, tiene que ir a una zona de entrevista en donde se le entrega el cheque otra vez y esa persona debe decidir a qué proyecto le daría ese dinero, hipotéticamente hablando, ¿no? Entonces, estos son ejercicios que al final del día representan una inversión baja, considerando que cuando tú lanzas un proyecto y ya después que haces publicidad, ya después que gastas una serie de materiales y haces una serie de gastos con showroom y demás, esto termina siendo algo bastante costoso, ¿no? Otro tema que estoy segura que ustedes se deben relacionar muchísimo es el tema de la urgencia circunstancial. Esos clientes que dicen, viene la feria, hay que correr, corra todo el mundo ya. Planear productos que se comercializan a través de la urgencia circunstancial y no la urgencia emocional es totalmente un error.
recordemos algo, es súper importante que el producto tenga coherencia, ¿ok? Si hoy día estamos hablando de diferenciación y estamos hablando de un valor nuevo que debe tener el producto y que a la misma vez debe ser reflexivo con el cliente o con el prospecto o con la tribu, esto tiene que estar así en todos los niveles, o sea, en el nuclear que viene siendo de las puertas hacia adentro, en el ampliado que son las amenidades, en el metaproducto que son todos esos intangibles del desarrollador y demás. Esto todo tiene que tener coherencia y correr a hacer que todo haga coherencia, típicamente siempre pues hay cosas que quedan por fuera y errores que se cometen. Por ejemplo, imagínense ustedes desarrollar un proyecto como este, dirigido obviamente a niños, y no tomarse el tiempo de darle la coherencia alrededor a la marca, o sea, a que todo haga un wrap-up completo, ¿no? O sea, se necesitan desarrollar todas estas herramientas. En mi experiencia, todos los proyectos que corren son proyectos que eventualmente esa corrida representa más gasto y más pérdida que otra cosa, porque empiezan a haber muchos errores en los materiales, se cambian los planos 30 veces, o sea, ustedes conocen la historia seguramente mejor que yo. Otro punto es forzar la salida a ventas, un poco relacionado con la anterior, pero aquí más un poco para comentar cuáles son probablemente algunos de los motivos que se dan, que es presión económica por costos financieros, bueno, lo que hablamos de ferias, temporalidades altas, aprovechar también la baja de oferta, pero la realidad es que no existe una razón lo suficientemente poderosa para poder presionar un proyecto si no se hacen las cosas bien, ¿no? No tener un plan comercial, a veces desestiman y creen que el plan comercial es simplemente el brochure y tener los vendedores, y la realidad de las cosas es que existe un plan, ¿no? Nosotros 4S stands for estrategia, technique, sistema y supervisión, ¿no? Dentro de la estrategia, siempre tratamos de que todos los proyectos cuenten con su plan, que tiene que ser un presupuesto general comercial, no visto desde el presupuesto anual, sino visto desde el presupuesto desde el día que empieza el proyecto y termine el proyecto. Entonces, obviamente, eso es un desarrollo, así como el plan de promociones. No podemos estar reaccionando ante las promociones del mercado, sino que estén alineadas perfectamente con nuestro mercado meta. Por ejemplo, el tema de este proyecto de las plantas. La promoción tiene que ver con algo quizás ecológico, y eso haría mucho más sentido para nuestro cliente meta que quizás otro tipo de promociones comunes, porque lo único que termina pasando es que son competencias de promociones entre promotores y promotoras, ¿no? Experiencia de compra. La experiencia de compra, o sea, hay distintos momentos. Está la experiencia de compra digital, la experiencia de compra en el showroom, o sea, la experiencia de ventas, o sea, todo eso representa un desarrollo que lleva su planificación. Seguimiento también. Si no tenemos claramente definido cuáles son los procesos de seguimiento, el equipo comercial no los puede seguir. Igual, qué es lo que se espera a nivel de referidos y de proactivos. También toda la estrategia que tiene que ver con ATL, BTL, TTL, PR, así como todas las técnicas de ventas, metas, objetivos, modelos de precio, estructura comercial, ingresos, comisiones, obviamente el CRM, el entrenamiento del CRM, toda la comunicación del proyecto tiene que estar definida según las distintas etapas del proyecto. También sus capacitaciones, hacerles exámenes, ver que el equipo verdaderamente conozca el material. A nivel de supervisión, o sea, es todo el tema de formatos, o sea, obviamente los horarios, todo el tema de reportes comerciales, auditoría, en fin, o sea, hay un trabajo detrás de esto que toma mínimo 4 meses, idealmente 6, para que las cosas salgan bien. Y muchas veces queremos correr desde el momento que el anteproyecto está listo, ya, corre porque ya llegó la feria, ¿no? ¿Por qué es importante todo esto? Porque si nosotros entendemos todo esto, sabemos y vamos a invertir de una mejor manera nuestro dinero. Tenemos que tener muy claro quién es nuestro mercado, porque así sabemos a qué mercado le hablamos, sabemos cómo diferenciarnos, por qué medios debemos comunicarnos. También podemos saber cómo lograr comunicarnos de una manera eficiente con nuestro mercado meta y qué queremos lograr. Entonces, tenemos que conocer todo esto, porque sin esto no podemos desarrollar una estrategia. Y si no hay estrategia, básicamente todo se pulveriza. Es decir, todos los esfuerzos que yo hago terminan pulverizándose porque no hay realmente un plan, ni tampoco unos objetivos trazados, y mucho menos unas metas ni unas mediciones. Y cuando no hay metas, cualquier destino está bien, ¿no? El qué digo, el cómo lo digo, el cuándo lo digo y el por qué lo digo, todas son preguntas que cualquiera desarrolladora debe hacerse antes de lanzar un proyecto. Toda esa estrategia tiene que ver con selección de canales, perfiles, estrategia de contenido, si vamos a usar un community, si no, campañas, audiencia, constancia, si va a ser automatizado o no. Entonces, es bastante, ¿no? Vámonos al 11, y aquí hablamos de no tener una estrategia de precios. Una de las
digamos que el mal manejo de la estrategia de precios es no definir precios adecuadamente, dejar dinero sobre la mesa o no ajustar los precios en el avance del proyecto. Nosotros planificamos el modelo de precios antes de salir a ventas por el tiempo de elaboración del proyecto. A veces son 15 listas, a veces son 9, a veces son 6, va a depender de la magnitud, tamaño del proyecto y una serie de elementos adicionales. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que no solamente es el tiempo de duración del proyecto, también hay muchos factores que afectan nuestro precio. El customer journey, estamos hablando de las vistas, estamos hablando de las alturas. Hay un sinfín de elementos que nos pueden ayudar a maximizar esos ingresos si los usamos adecuadamente. Cuando no tenemos digamos, un modelo de precios ya definido, lo que termina ocurriendo es que vamos reaccionando. Entonces, yo creo que ya vendí más de este modelo, perdón, ya vendí suficiente, entonces brinco. Y la realidad de las cosas es que eso se tiene que determinar, porque a veces no nos damos cuenta, pero tenemos 5 modelos y hay unos que se van vendiendo más rápido que otros. Al final yo tengo que ir viendo cómo esos distintos productos se van balanceando, porque cuando acabe el proyecto, yo los tengo que haber vendido todos, ¿no? Seguimos con una mala gestión comercial. Digo, podemos tener el plan maravilloso, pero si al final del día no existe gestión, pues al final del día pues tenemos... al final es un error, ¿no? Llevar una mala gestión comercial, no tener un proceso comercial profesional y sistematizado con experiencia que permita anticipar gastos del presupuesto de marketing del inicio del proyecto, no comunicar adecuadamente. Nosotros trabajamos siempre con lo que son los embudos y los estamos midiendo constantemente. Primero, establecemos cuál es la meta del proyecto en todos los sentidos, a nivel de marketing, a nivel de ventas, a nivel de construcción. O sea, hay metas por todos lados, hay métricas por todos lados, porque es la manera realmente de poder ir controlando, ¿no? Entonces, se tiene que medir el seguimiento, se tiene que medir la referenciación, digamos, toda la inversión que hay detrás de la atracción de compra, de la experiencia, para que realmente darnos cuenta si estamos invirtiendo eficientemente el dinero. El punto 3 es no contar con una estrategia digital. Bueno, acaba de pasar, pues uno va a decir acaba de pasar porque seguimos en pandemia literal, pero el 2020 fue un gran ejemplo de lo que puede ser la estrategia digital o lo que digamos, el valor que tiene la estrategia digital hoy día. Nosotros participamos en muchos proyectos a nivel comercial en pues, los 16 países en los que estamos. La diferencia está entre quienes realmente estaban con estrategia digital o tomaron, digamos, la batuta en la pandemia y decidieron realmente digitalizarse. Casi todos fueron proyectos que vendieron entre un 70 y un 60% de su inventario, digamos que de su meta de ventas, ¿no? En cambio, los proyectos que realmente decidieron decir, no, es que la pandemia llegó y no podemos hacer nada, son proyectos que vendieron cero. Entonces, digo, hablar hoy día de no estar digitalizados cuando estamos viviendo en un mundo tan acelerado, pues es totalmente ilógico, ¿no? Recordemos una cosa y es que estamos no solamente en una batalla contra nuestros competidores, estamos en una batalla también de Netflix, de memes, de grupos de WhatsApp, de Twitter, esto de música de Spotify, en fin, o sea, hay una cantidad de cosas sucediendo al mismo tiempo y por eso nosotros tenemos que posicionarnos muy bien, ¿no? Mientras que antes era de la marca al consumidor, ahora estamos como que todos contra todos, ¿no? Vivimos en la era del contenido y los contenidos deben ser coherentes, deben ser dirigidos, deben ser constantes. Una de las cosas que hemos estado evaluando es, a diferencia de las compañías que tasan en la bolsa, prácticamente todas las compañías latinoamericanas que se dedican al mundo inmobiliario tienen un 75% de su estrategia hacia contenido de producto, mientras que las compañías que hoy día tasan en la bolsa tienen esta diversificación. Es interacción, es educación, es productos, es clientes, es testimoniales, son eventos en estas proporciones. Este es un ejemplo de un proyecto que nosotros le llamamos la estrategia digital. Aquí podemos ver cómo hay de todo un poco, vemos cómo hablamos de escuela, hablamos de huerto, hablamos de compostaje, hablamos de entregas de casas, hablamos de avance de obra, bueno, de todo un poco, ¿no? Bueno, lo dije antes y lo repito, lo que no se mide no se controla, o sea, los embudos de venta, aunque antes hablábamos de embudos de venta desde el punto de vista del embudo, digamos, a nivel de marketing, aquí estamos hablando un poco más hacia el día a día, ¿no? Tenemos que tener claro cuál es la afluencia, cuáles son las visitas, cuál es la cantidad de ventas que queremos por producto. Entrenamiento continuo, esto es importante también, o sea, no es que se entrena una vez y ahí quedó, el entrenamiento es para siempre, esto es continuo, eso va a depender de las necesidades de cada uno de los miembros del equipo,
A veces es vendedores que no entienden bien cuál es el perfil del comprador, otros que no saben cómo descubrir necesidades del cliente, otros que necesitan más un seguimiento efectivo, no saben bien cómo darle seguimiento a sus clientes. A veces son estrategias proactivas, es metodología de la experiencia de compra, otras veces son desarrollo de virtudes, manejo del tiempo, manejo de objeciones, y todo esto es algo continuo, ¿no? Ciclos económicos, especialmente los proyectos que son master plans, nosotros tenemos que entender los ciclos económicos, ¿no? O sea, no considerar realmente estos ciclos, tanto en proyectos chicos y medianos como en largo plazo, pero se acentúa más en los proyectos de largo plazo, es un gran error, ¿no? Tenemos que entender, o sea, cómo va ese bell shape a lo largo de la vida del proyecto. Esto es un proyecto en donde colaboramos en Mérida, también con muchas etapas. Nosotros siempre creemos que cuando hay muchas etapas tienen que ir ocurriendo hitos, ¿no? Y idealmente comercialización de nuevos productos. Vendemos casas, vendemos apartamentos, vendemos locales, vendemos oficinas, ¿no? Para que se vaya colonizando, ¿no? Otro tema también importante, un error bastante común, es diseñar para el Excel. Hace poco, bueno, hace poco no, pero hace un tiempo me tocó un caso de un cliente de una plaza comercial. La persona que desarrolló, la arquitecta que desarrolló la plaza comercial, su expertise eran apartamentos, obviamente pues no conocía mucho en cuanto a diseños de plaza, o no era su área de experiencia o de conocimiento. La realidad es que el proyecto, a pesar de que el Excel era maravilloso, terminó siendo un fracaso, y el fracaso es porque pues no tenía, digamos, no tenía el recorrido, la experiencia de usuario no era la mejor, no tenía accesos fáciles a los comercios, había que subir escaleras, las escaleras tenían barandas que impedían el acceso directo, no habían suficientes estacionamientos, o sea, era una catástrofe. Uno de los colaboradores nuestros, Jorge Martínez, que es analista financiero, me dice que en todos sus años de experiencia inmobiliaria nunca le han presentado un Excel de proyecto que los números no den. ¿Ok? Así que, bueno, ya lo saben. Sobredimensionar el proyecto, diseñar por Excel, bueno, es lo que estamos hablando, que es algo que sucede bastante. Bueno, les recomendamos no hacerlo porque eso te alcanza más temprano que tarde, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que utilizan? A veces aumentan las cantidades de unidades y realmente no da. Hemos conocido muchos proyectos que después no les dan los permisos de ocupación porque pues no siguieron no siguieron las regulaciones. Hacer unidades más grandes para que den los números y las unidades después no se venden, hacer metros cuadrados, más de metros cuadrados de construcción, elevar precios por encima del entorno competitivo, o sea, son algunas de las cosas con las que nos encontramos, ¿no? Costos optimistas, este es otro tema, parametrizar los costos de construcción demasiado optimistas es uno de los temas. Tenemos que recordar que hay porcentajes de incertidumbre conforme el proyecto va avanzando, ¿no? Al principio, cuando apenas estamos como conceptualizando el proyecto, está entre el 50 y el 30. Ya para cuando el proyecto ya es un proyecto arquitectónico, pues disminuye el porcentaje de certidumbre, aumenta, perdón, el porcentaje de certidumbre entre 30 y el 20, y después cuando ya es un proyecto ejecutivo más hacia el 20 y el 10%, y así hasta que finalmente ya el proyecto está construido y obviamente ya sabemos cuánto realmente fue la confianza, digamos, de toda la planificación financiera, ¿no? Se alteran números para que los Excel funcionen, se desconocen detalles constructivos, referencias previas de otros tipos de obras, inflación, que no se toma en cuenta, el tiempo tampoco, se dejan fijas ciertas partidas y al final todo el impacto lo lleva el costo de la obra, ¿no? Son algunas de las características que suceden, ¿no? En el punto 18, como error, no establecer relaciones, creo que es súper importante, a veces se asocian de manera muy rápida, asociarse con un desarrollador por su experiencia, por sus valores, no con alguien cuya visión no cuadre con la visión del desarrollo, ¿no? Creo que asociarse con personas con las que compartan realmente valores y éticas es una de las recomendaciones más importantes para mí. Métodos constructivos, no puedo cerrar obviamente sin decirles que hay muchos métodos constructivos que tenemos que explorar. Ahí Tri nos dio un ejemplo, se fueron a Alemania a encontrar un método constructivo, lo podemos hacer. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Me gusta mucho este tema de las viviendas prefabricadas, esto es en Nueva York. Este tema también está muy pegado a todo el tema de los contenedores. Este me encanta. Esto es vivienda modular sin cimientos. Son básicamente cubos prefabricados de concreto que dan soporte a la estructura sin necesidad de ningún cimiento. Eso me parece genial y bueno, uno lo va como
customizando en la fachada, ¿no? Se puede hacer también casas con esto, hemos visto casitas también de 2 niveles. Bueno, y un sinfín de cosas. Esta es la casa de Quincha, pero mejorada, pero me parece interesante que vuelva, es algo bastante fresco. Y bueno, otros ejemplos también. Esto, por ejemplo, es algo que ya está sucediendo, inclusive en Latinoamérica, si no me equivoco. Se me fue ahorita mismo si fue El Salvador, creo que es El Salvador, de hecho ya están haciendo, digo, es algo que, ¿por qué no podemos nosotros hacer? Finalmente, y cierro con costo de tierra. El costo de la tierra, pues, debe tener un enfoque de valor residual. A veces nos vamos con situaciones de que es un valor sentimental o es un valor de mercado o de una compañía evaluadora. La realidad de las cosas es que todo depende de, digamos, de lo que se le pueda construir encima y de la capacidad de venta del proyecto, ¿no? Estos son los 50 errores. Esta presentación se quedan ustedes, así que aquí están los 50, aunque no los dicté todos, para que se queden con ellos. Y bueno, finalizo pues la presentación con mis datos. Estoy a la orden para lo que ocupen, para lo que necesiten. A una llamada soy bastante accesible, así que pues quedo a la orden. Muchísimas gracias, Monique. Súper interesante tu ponencia y definitivamente creo que tenemos mucho que aprender de vosotros en lo que se refiere a escuchar mucho la demanda del mercado y no tanto lo que uno cree que la gente necesita, ¿no? Me ha encantado el ejemplo, de hecho, que has puesto de cómo de forma creativa, en Bolivia creo que era con el tema de las 2 recámaras y las 3 recámaras, habíais encontrado la forma de abaratar el costo de construcción para poder realmente ofrecer a la gente lo que estaba necesitando, que eran dormitorios de 3 habitaciones, y que realmente si no adquirían ese tipo de inmueble era porque no podían asumirlo, ¿no? Entonces está también el componente creativo de cómo como inversionista o como promotora resolverlo para al final darle a la gente lo que necesita. Así que definitivamente que ese componente creativo me parece súper interesante. Tenemos varias preguntas, así que voy a empezar por la primera. Nos la manda Josema desde Galicia. Josema nos pregunta, ¿cuál crees que es la mezcla perfecta entre lo que desea el cliente y la innovación que debe generar el diseñador para diferenciar el producto? Wow, Josema, muy bien. Bueno, yo lo que creo es la voluntad. Yo creo que lo importante es tener la voluntad por parte de todos los equipos de buscar realmente las soluciones, porque si dentro del equipo solamente hay un área que está como que empujando hacia que se dé y las otras no te acompañan, en realidad no hay un equipo alineado, ¿no? Creo que lo único que puede lograr el éxito de este tipo de proyectos buscando la innovación es que todos estemos alineados, que ese va a ser un valor que nosotros queremos incorporar en los proyectos. Y si no fuese innovación y fuese sostenibilidad, aplica exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que, como equipo, estar muy alineados en cuanto a qué queremos lograr y todo el mundo alar la carreta en la misma dirección. Así, perfecto. La siguiente, como líderes en estudios de mercado inmobiliario, a raíz de la llegada de la COVID-19, ¿qué cambios disruptivos habéis sentido en la demanda residencial? Bueno, lo primero que tengo que decirles es que pues nosotros sí hemos visto que tuvimos una transición, primero en los equipos comerciales que tuvieron que aprender a usar tecnología que no sabían. Hubo que adaptarse a asegurarte que los equipos comerciales tuviesen, de hecho, internet en sus casas, desde el punto de vista, digamos, de los equipos comerciales. Pero desde el punto de vista del cliente, también era un reto si todos realmente sabían o no utilizar la tecnología y llevarlos a que realmente participaran de videollamadas para que se dieran las ventas. Creo que fue, digamos, ha sido un reto todo el tema con los bancos, porque todo el tema de los bancos, si bien tienen la mejor voluntad capaz de poder sacar los préstamos hipotecarios, ahora se meten mucho más en detalles desde si la persona está activamente laborando, entonces hacen double check por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo, o sea, hay mucho más protocolo, además están trabajando a media capacidad, muchas personas pues han estado ya sea enfermas o han estado suspendidas, entonces hace que el trabajo, el reto de los desarrolladores sea mucho mayor a la hora de darle seguimiento a los distintos casos que tengan con los bancos, ¿no? A nivel de producto, creo que los productos sí han cambiado, empezamos a pensar en metros cúbicos y no metros cuadrados ya,
todas las paredes son importantes, ahora todos queremos tener un escritorio donde trabajar. Esto, adicional a eso, el balcón se volvió el metro cuadrado más caro, todos queremos ese contacto con la naturaleza. Me parece también que una de las cosas que han cambiado también son los accesos a las viviendas. Antes no era tan relevante si tú caminabas por toda la casa con tus zapatos. Ahora como que ese punto, ese foyer de entrada, perdón, en donde tú tengas un lugar como de higiene, se vuelve también súper relevante. Y bueno, así algunas cosas también para los edificios, también como un foyer de recibir a todos estos motorizados, se vuelve también, digamos, espacios que hay que pensarle cómo hacerlo de una manera realmente responsable, ¿no? Sí, yo creo que también se trata de diseñar espacios flexibles que se puedan adaptar a una y otra situación. Y bueno, ahí entraba la habilidad del diseñador, ¿no? Así es, así es. Por aquí nos comentan, háblanos del balance entre los espacios públicos y los espacios privados de un edificio residencial. Cuéntanos sobre algún caso de éxito de espacios compartidos en Panamá. Aprovecho esta pregunta, justamente tuvimos hace poquitos días una conversación sobre esto. Me estabas contando sobre edificios que estaban destinados como a la parte musical, otros a la parte artística. ¿Qué criterios seguís para ofrecer este tipo de espacios comunes en la oferta residencial que vosotros tenéis? Lo primero realmente tiene que ver con el mercado. Digo, una de las áreas de oportunidad que nosotros vemos hay ciertos sitios en Panamá que tienen, digamos, acceso a transporte que de pronto no están en la zona prime o en la zona en donde realmente uno encuentra más oferta inmobiliaria, pero creemos que hay una tendencia hacia colaborar hacia esas zonas. Digamos que uno desarrollando un proyecto que, ojo, tiene muchos beneficios porque estás en una zona que no tiene nadie el ojo puesto, en donde el precio por metro cuadrado obviamente te sale mucho más económico. No puedo disclose algunos casos de clientes porque están en ejecución, pero tenemos varios casos de clientes que se han metido en este tipo de zonas y han trabajado colaborativamente con las entidades gubernamentales para ampliar aceras, hacer muchas intervenciones que ayudan al entorno, desde luminarias, parques que van a ser renovados, desde una propuesta de valor del desarrollador, no solamente para la ciudad, sino también para sus clientes, ¿no? Termina siendo estos espacios o estos parques una extensión del proyecto inmobiliario, ya sin la necesidad de tener tantos espacios dentro del mismo edificio, ¿no? Sino, como quien dice, en las afueras, ¿no? Sí, no puedo revelar algunos nombres porque son proyectos que están ahorita mismo en ejecución, Claro. pero sí te diría que hay 2 o 3 proyectos que están hoy día con iniciativas claras. También hablarte de proyectos que se han pegado ya iniciativas. Por ejemplo, nosotros colaboramos de un proyecto que se llama More en la Vía Argentina. Aquí ya hubo una renovación urbana. Entonces, el proyecto, a pesar de tener sus amenidades, apalanca muchísimo de la vida que pues siempre ha existido en la Vía Argentina y que es de los pocos lugares que realmente cuenta con un parque, ¿no? Así es. Con un parque, actividad en las plantas bajas de los edificios, tienes comercio, tienes restaurantes y, bueno, vida, ¿no? Vida y sentido de comunidad. Sí, arborización, que están haciendo luminarias, bueno, el ensanche de las aceras, hay mucho como que ocurriendo en esa zona, ¿no? Perfecto. Fabricio Mora nos pregunta, ¿cómo es el proceso de innovación? ¿A cuáles interesados deberíamos de tener desde la conceptualización y cuáles metodologías recomiendas? Ok, a nivel de innovación, te digo lo que nosotros hacemos. Realmente sí tenemos un equipo que está obviamente buscando lo que es benchmark todo el tiempo. Hay un equipo de innovación que está en investigación de qué está sucediendo en el mundo, ¿no? Tendencias, cuáles son los influencers más famosos que hacen, cuáles son los proyectos que se están dando en distintos lugares del mundo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Típicamente, desde la pata, digamos, de la investigación y de los datos duros que provienen de los estudios, analizamos un poco cuáles son esas necesidades que existen y buscamos referencias. Y cuando no existe, porque muchas veces, las ideas que surgen no existen o no han sido hechas antes, que es cuando más me gusta participar a mí de proyectos porque son cosas únicas e innovadoras, viene de un proceso de la investigación. O sea, investigamos algunas tendencias y de esas tendencias las cruzamos
con lo que podría, digamos, ser la conceptualización de un proyecto. Es un cruce de ideas que parte, por un lado, de la información de datos y por el otro lado, de la innovación. O sea, hacemos ese cruce. También tengo varios proyectos, pero también están en etapa de planificación, entonces... pero vamos a ver cosas nuevas. Digo, un ejemplo fue este proyecto Latural que vieron, en donde los Planned Parents que llamamos nosotros, realmente ha sido un proyecto bastante innovador. Igual el tema de Nostrum, que fue un proyecto que lleva arte, o sea, el proyecto arquitectónicamente hablando teníamos muchas limitaciones por costos, costos de tierra, costos hundidos ya, y básicamente lo que hicimos fue pensar out of the box cómo podemos darle, si bien la arquitectura tenía estas limitaciones de que no podía tener, digamos que mucha innovación a nivel de arquitectónicamente hablando en detalles y demás volumétricos, pues buscamos cómo darle la vuelta, invitando a participar un artista local que pues le dio arte, le dio vida, le dio esencia, le dio alma al proyecto, no solamente en su exterior, sino en sus interiores, ¿no? Y en el caso de Latural, con una versión un poco más eco-friendly, también pensando no solamente en los Planned Parents, sino que ese tema de los Planned Parents se lleva muy bien con el tema de huertos urbanos, se lleva muy bien con el tema de la sostenibilidad, se lleva muy bien con el tema de reciclaje. Entonces se vuelve un gran nicho y es como tú llevas todo eso en conjunto y le vas dando como todo ese contenido y es lo que lo vuelve poderoso, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál sería el error 51 a raíz de la pandemia, tanto en tema de diseño como de ventas y manejo de proyectos? Súper interesante la conferencia. Felicidades, Monique. Gracias. El error 51. Bueno, yo creo que el error 51 realmente es hoy día no poner balcones. Si tienes la posibilidad de desarrollar un proyecto con balcones, de hecho, hemos hecho muchos proyectos que venían sin balcón y les hemos hecho cambios, o adaptándonos, digamos, a esta nueva realidad. Capaz que en algunos proyectos un tercio de la mezcla traía balcones y el resto no, y bueno, hemos hecho ajustes prácticamente en todos para que sea, si no el 100%, un porcentaje mucho más alto. A nivel comercial, te diría que la digitalización del equipo y la digitalización como tal, creo que hay mucha oportunidad de hacer ventas digitales. Creo que nosotros mismos nos limitamos pensando de que no es posible. Yo he tenido la oportunidad de colaborar con muchos proyectos en donde se han dado muchas ventas digitales, gente en distintos países que nos ha comprado o nos ha separado realmente, porque eso, digamos que ese canal del e-commerce sirve realmente para enganchar al cliente más que para cerrar la venta, porque los costos financieros relacionados son altos, pero la realidad es que hay mucho potencial ahí si tú muestras la coherencia, muestras realmente que tienes un producto consistente, eres una desarrolladora que tiene su trayectoria. Las personas van sumando y van poniéndole check mental a cada cosa y al final del día tienen la suficiente confianza para dar un paso más. Entonces, una compañía hoy día tiene que tener e-commerce si quiere realmente competir, tiene que tener un Calendly para que agenden las citas de sus asesores, porque te da la ventaja de que le hace el recordatorio al cliente directo, tiene que tener WhatsApp, tiene que estar en un CRM, porque digo, una compañía que hoy día no tenga un CRM, o sea, realmente no va a competir, o sea, es una compañía que va a estar atrasada. Si bien hemos tenido éxito comercial con algunos proyectos que no tienen CRM, yo sí creo que hoy día no tener un CRM no permite que tú hagas la auditoría ni mantengas la velocidad que se requiere para poder tener un mejor rendimiento, ¿no? Claro. Aquí tenemos una pregunta de Alfredo Zapata, que viene muy al hilo de algo que hemos estado conversando en estos días en Shift by Design, el equilibrio de los costos de proyectos versus la nueva tendencia de la vivienda post-COVID, flexibilidad. Estos días ha estado conversando sobre cómo proyectos que ya estaban conceptualizados antes de la pandemia, y que incluso tenían unidades separadas, cómo se ha tenido que reconvertir el producto ya conceptualizado para adaptarse a las nuevas necesidades y a los nuevos costos que tienen los productos, porque aquí lo estamos viendo en Panamá, que por ejemplo el tema de los fletes, que somos un país de importación por excelencia, han subido muchísimo y bueno, uno al final tenía ya un presupuesto estimado, un diseño atado a ese presupuesto y ahora tiene que reinventarse.
Sí, no, definitivamente que ha sido un baño de agua fría, creo que para muchos desarrolladores que ya estaban a punto de empezar obra y les cayó la noticia de estos incrementos y pensar cómo hacerlo. Mira, yo creo que definitivamente lo primero que hay que hacer es un análisis de verdaderamente, porque hay un tema, ¿no? Y es el tema de cuál es la expectativa, ¿no? Tenemos el tema de que la rentabilidad tradicional de un proyecto oscila como por el 20%, ¿no? Entonces, si tú eres un desarrollador que tú quieres el 25%, este no va a ser el momento en donde lo vas a lograr. O sea, esa es una realidad. Ahora, si tú crees que tu nivel o apetito de riesgo te permite bajar de un 20 a un 15%, que tampoco es que es malísimo, entonces tú podrías como avanzar, ¿no? Pero va a depender un poco, creo yo, del apetito de riesgo, porque sí se han complicado un poco las cosas para proyectos que estaban a punto de empezar obra y que se les han tocado la puerta para ciertos incrementos. La verdad es que lo único digo, el mismo producto es los cambios que hemos hablado, ¿no? Pero cómo ahorrar cuando ya tienes el proyecto a la mano, digo, puedes suspender obra y decir, Exacto. déjame reevaluar si hay un método constructivo más económico. Esa es una opción, tratando de ver si logras más calidad a bajo costo. O sea, creo que ahí hay algo importante, y es que las personas, o muchos de los proyectos estamos acostumbrados a que los proveedores vengan a nosotros con lo que tienen, pero hay que salir a buscar proveedores, hay que salir a buscar precios, pienso que aventurarse a ir a otras zonas geográficas y ver qué oportunidades hay. No quedarnos como en la caja de lo que hay aquí nada más, porque si nos vamos a quedar esperando que todo nos llegue, creo que no vamos a encontrar la solución. Así es. Pues con esto sería todo, Monique. Muchísimas gracias por tu participación. Si quieres dejarnos tu contacto para que cualquiera que nos esté escuchando pueda escribirte, lo puedes colocar en el chat. Y bueno, para cerrar la tarde de hoy, nada más recordaros el programa que tendremos en la jornada de mañana. Tendremos a las 9 de la mañana la ponencia de Luis Arnal de Fjord y Accenture Interactive. A las 10 de la mañana, bueno, ellos nos hablarán de las tendencias del año 2021. A las 10 de la mañana, Salvador Rueda, de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, nos hablará de la ciudad del futuro, el futuro de las ciudades, muy en relación a lo que hemos estado conversando todos estos días. A las 11, Roger Montenegro del PMI nos dará una charla sobre Design Thinking para Project Management. Y para cerrar el evento Shift by Design, tendremos a Edgar Mora y María Paula Sáez de Gensler con las ciudades en constante evolución. Y con eso sí, cerraríamos el evento de Shift by Design por esta edición. Así que nada, agradeceros nuevamente por la asistencia y a ti, Monique, por acompañarnos. Un abrazo, feliz noche a todos. Gracias.